Nuestro próximo speaker es Roberto Larraetea, psicólogo organizacional, máster en psicología organizacional y de negocios de la University College London. Durante los últimos 10 años ha dirigido los proyectos de Fundación Chile orientados a evaluación y gestión de ambientes laborales en organizaciones públicas y privadas. Los dejo con Roberto. Muchas gracias, Rodrigo, por esa presentación. En este HR Day tan vinculado a la tecnología, a la innovación, he querido proponer una charla que aborde el lado B de la implementación de soluciones tecnológicas. En este espacio me gustaría el poder rescatar la importancia del enfoque humano para evitar que las personas se nos queden fuera del potencial que hoy día nos entrega la tecnología. En Fundación Chile llevamos muchos años impulsando la utilización de tecnología en los procesos de recursos humanos. Y por tanto hemos tenido un gran aprendizaje a lo largo de muchos años, muchas experiencias, felices o no tan felices, que nos han dejado algunas recomendaciones que vamos a compartir el día de hoy. En Fundación Chile, y específicamente en su unidad de gestión de capital humano, Circular HR, llevamos desde la década del 2000 muchas experiencias de impulsar la utilización de tecnología en las organizaciones y en los procesos de gestión de personas. Desde que distintas organizaciones nos piden empezar a apalancar esos procesos en plataformas y el desarrollar estas plataformas en los primeros sistemas de gestión de la evaluación del desempeño o de la utilización de encuestas de clima laboral, por ejemplo, para poder ya empezar a abandonar las encuestas en papel, el tener que digitar los resultados, pasarlos a una base de datos para poder analizarlo. Empezamos a acumular cierta experiencia, ¿cierto?, desde este momento, desde el comienzo de la utilización de la tecnología en la gestión de personas. Y a lo largo de estos años hay algunos aprendizajes que nos han quedado, que hemos querido compartir en esta charla y que esperamos que les permitan a ustedes, a las áreas de personas, el poder llevarse ciertas de estas recomendaciones muy prácticas, basadas además en las ciencias del comportamiento, para poder potenciar y apalancar sus procesos de gestión de personas en tecnología de forma exitosa. Cuando nosotros recorrimos este camino, como les contaba, desde la década del año 2000 hasta el día de hoy, primero implementando soluciones en materia de gestión de personas y en procesos de recursos humanos, y luego ya más acompañando distintos procesos y el poder implementar estos procesos tecnológicos de recursos humanos en las organizaciones, resulta que hemos aprendido ciertas lecciones muy claras. Y una gran lección tiene que ver con que las personas aplicando tecnología no siempre resulta tan bien. Porque la tecnología finalmente nos entrega tanto potencial, es hoy día especialmente tan potente, tiene tantas potencialidades, pero constantemente, y esto es algo que vemos en estos últimos 15 años, no solamente hoy día, que resulta que los usuarios muchas veces tienen la dificultad en subirse al carro de esa tecnología. Finalmente, el potencial de la tecnología es enorme, pero la intención o finalmente las ganas de esa audiencia o de esos usuarios no siempre está ahí. Y por tanto, mucho de ese potencial se termina perdiendo si es que no es apropiadamente utilizado. Esta gran lección que nosotros hemos ido madurando a lo largo de los años, lo podemos resumir en un diagrama muy sencillo. En este eje vertical podríamos decir que se da el nivel de potencial que nos entrega las soluciones tecnológicas para hacer cosas increíbles en recursos humanos. Y hoy día especialmente, lo que la tecnología nos permite hacer estaría más o menos aquí. A mí como área de recursos humanos, el potencial para hacer cosas increíbles en los procesos de recursos humanos está más o menos aquí, cercano a un potencial enorme de impacto, de efectividad. El problema de lo que hemos aprendido nosotros es que la intención de las personas en términos de uso de esa tecnología está más o menos aquí. ¿Y qué nos quiere decir eso? Que aquí hay toda una zona de amplia utilización. Esa es una zona exitosa, ¿cierto? Que es lo que buscamos, que la gente utilice lo que la tecnología es capaz de entregarnos. Pero se produce un gap, se produce una brecha entre lo que la tecnología realmente es capaz de entregarnos, todas las potencialidades que hoy día existen, y lo que los usuarios, la gente que compone a las organizaciones, a las empresas,
estás dispuesta realmente a utilizar. Esta zona, esta brecha entre lo que la tecnología nos permitiría y lo que la gente está realmente dispuesta a utilizar, es una zona de desperdicio. Y lo que nosotros hacemos, sea implementando soluciones tecnológicas o acompañando a las áreas de personas en la adopción de nuevas tecnologías, es ayudarles a reducir esta brecha y ampliar cuánto las personas están dispuestas a utilizar esa tecnología. Y para eso, justamente, lo que vamos a hacer ahora es compartir con ustedes algunas recomendaciones que vienen desde los aprendizajes prácticos y también desde lo que las ciencias del comportamiento nos dicen que debiéramos hacer para poder facilitar que estas personas se suban al carro de la tecnología. Y es así como en este camino y en este aprendizaje hemos aprendido a temerle a 3 fantasmas de la adopción de la tecnología. 3 fantasmas que nos generan cierto temor, pero que a cualquier área de personas le debiese generar algo de temor. ¿Por qué? Porque son dificultades naturales que sabemos que nos vamos a encontrar repetitivamente a lo largo de los años en las personas. Y como consecuencia, lo que buscamos es poder tener estrategias para poder enfrentarlas de forma exitosa y que estos fantasmas que sí o sí sabemos que se nos van a aparecer no nos generen problemas y no nos generen una dificultad en términos de esa implementación exitosa que buscamos, obviamente, en las áreas de personas cuando impulsamos tecnologías de HR Tech o de apalancar los procesos de gestión de personas en tecnología. Vamos con el primero, que tiene que ver con el desinterés de las personas en participar de los procesos de gestión de recursos humanos. Y resulta que esto es algo que antes de la tecnología ya era una realidad, ¿cierto? Las personas están metidas en su tema, en su negocio. Cuando recursos humanos establece procesos y les pide participar de los procesos, y yo sé que en recursos humanos siempre creemos que lo que hacemos nosotros es totalmente fundamental para la organización, y lo es muy importante, pero las personas no lo ven así. Las personas lo que ven es que ellos tienen un listado de tareas, un to-do list gigantesco, y cuando venimos desde personas a pedirles hacer algún tipo de proceso de recursos humanos, lo que sienten es que les están pidiendo salirse de su tema y sacrificar tiempo para dedicarse a esto. Esto es algo que, como yo les contaba, ya ocurre naturalmente cuando no necesariamente estamos apalancando en tecnología los procesos de personas. Pero resulta que cuando lo hacemos apalancado en tecnología, lo que estamos buscando es que haya más autonomía. Una base de la operación basada en tecnología es que el usuario opere de manera más autónoma. Por tanto, estos fantasmas tienden a amplificarse. Por tanto, la primera recomendación para poder enfrentar este desinterés crónico tiene que ver con la generación de un hábito. Y para eso la primera recomendación es empezar pequeño y luego ampliar el hábito una vez generado, una vez instalado o plantada esa semilla. ¿Por qué? Porque si es que yo quiero instalar algún proceso de gestión de personas que involucra una evaluación, involucra luego una generación de planes y tienen que entrar a la plataforma en distintas etapas a lo largo del año, lo que va a ocurrir es que si hacemos todo de una, probablemente perdamos mucha gente en el camino. Si en cambio yo planto una semilla e inicialmente lo que hago es pedirles que hagan una acción, entren a la plataforma, hagan una cierta evaluación, yo empiezo a generar, especialmente si son procesos recurrentes, empiezo a generar un hábito. Y una vez que la persona ya conoció la plataforma, sabe cómo ingresar, genera una ruta en su cabeza, yo ahí puedo expandir el hábito y puedo empezar a pedirle que quizás utilice la plataforma para hacer otro tipo de cosas. Pero si yo llego con todo este requerimiento de buenas a primera y le pido que complete todos estos pasos, lo que voy a hacer es generar más bien una resistencia en la persona y por tanto la probabilidad de éxito en que las personas puedan utilizar esta tecnología empieza a disminuir. Pero también muy importante es que cuando nosotros buscamos que haya más interés en participar de los procesos de recursos humanos, algo natural en las personas es que mientras más social sea, más atractivo va a ser. Lo social es magnético. Y finalmente, si nosotros buscamos que la gente venga a contestar algo, por ejemplo, pensemos en organizaciones con muchos operarios que tienen que, por ejemplo, aplicar una encuesta o hacer una evaluación, montar salas de respuesta donde haya gente, donde idealmente además haya comida. Ojalá haya un premio, si contestas te doy un alfajor, ¿cierto? En la medida que están estos factores, hacemos más atractivo el proceso y hacemos que la tecnología nos asuste a las personas un poquitito menos y por tanto estamos más dispuestos a acercarnos. Por tanto, en la medida que nosotros
necesitamos instalar algún proceso y, por ejemplo, necesitamos difundir en la organización acerca de un nuevo proceso de gestión de personas que va a iniciar, quizás lo que tenemos que hacer es ir a las personas, piso por piso, área por área, recorrer, llevar comida, juntarlos, contarles. Eso va a hacer más atractivo el proceso y va a aumentar las probabilidades de utilización de esa tecnología y de efectividad de ese proceso en materia de gestión de personas. Pero además nos importa, y esto es muy importante, el que no todas las personas influyen de igual manera, y esto lo sabemos especialmente cuando usamos metodologías de evaluación de redes en las organizaciones. Existen influencers internos que son muy reconocidos y que tienen mucha capacidad de influencia. Si yo logro identificarlos antes y los convierto en los early adopters, los que adoptan tempranamente la tecnología, y son capaces además de difundir, de ayudarnos a sacar quizás algún video, alguna frase, ¿cierto?, para poder hacerle mayor publicidad a este proceso, entonces las personas naturalmente dentro de la organización van a adherir más, van a estar más dispuestas y van a decir, si ellos lo hacen, entonces yo también puedo o yo también quiero. Y finalmente, lo más importante para el final, es que quien sea el portavoz de esta iniciativa importa. Y quien sea el portavoz debe ser capaz de poder comunicar el por qué. ¿Por qué esto es importante para la organización? ¿Por qué este esfuerzo de sacarte a ti, colaborador cualquiera, en una empresa, en una institución, de tus labores y de tu listado de tareas para poder participar en esto? ¿Por qué vale la pena? ¿Por qué ese sacrificio realmente importa? Y es así que entonces el poder capturar ciertos comunicadores clave, gerencia de recursos humanos, gerencia general, el sindicato, son elementos claves para poder asegurar que podamos llevar este proceso de mejor manera y acercarlo a las personas. Lo que necesitamos lograr aquí es que esos máximos representantes al interior de la empresa o de cualquier organización, institución, sean capaces de decir por qué eso les importa a ellos. Y si a estos grandes representantes les importa por razones muy concretas, la gente va a plegarse más. Ahora, el segundo fantasma tiene que ver con la saturación de las personas y lo que genera en materia de apertura a las tecnologías. Y sea en materia de links, usuarios, claves, apps, las personas están empezando a saturarse y están empezando a generar esta resistencia. Para poder combatir de mejor manera esto, hay ciertas recomendaciones que tienen que ver con que el uso de esa tecnología para el usuario que estamos sacando de su día a día, estamos pidiéndole que sacrifique tiempo para poder dedicarse a entrar a una plataforma, a un sistema, completar algún tipo de proceso, necesitamos hacérselo lo más sencillo y simple posible. Pasos breves, concretos, menos texto, más instrucciones en colores, preguntas frecuentes que hayas detectado al final de todo esto, algo fácil, sencillo, que implique 2 clics, ingresar y ya estoy adentro. Y no olvidemos que en cada paso de este proceso, sea la comunicación o sea en más bien en la misma plataforma, que se le comunique claramente los beneficios. De igual manera nos importa, y esto es algo muy último que hemos empezado a detectar en las organizaciones, que también hayan posibilidades, especialmente en algunos procesos que tienen más que ver con encuestas, el que se pueda entregar resultados no necesariamente a través de plataformas que haya que ingresar con una clave de usuario, etc. Porque claro, si es que yo lo que quiero es descargar mi planilla, perdón, mi liquidación de sueldo, o quizás quiero pedir vacaciones, por supuesto, me voy a aprender ese usuario clave link. Pero cuando ya se trata de procesos de gestión de personas, lo más probable es que sea algo engorroso para las personas. Y si logramos hacer esto más accesible, como las personas finalmente lo están empezando a necesitar, me gustaría tenerlo en mi casilla de correo electrónico. ¿Es posible eso? Simplificaría claramente el proceso. Y finalmente, hoy día las HR Techs son capaces de poder simplificar este proceso y reúnen gran cantidad de herramientas de gestión de personas en un solo lugar. Usemos ese potencial. Tratemos de contar con un gran sistema que reúna todas esas herramientas. Y para terminar, nuestro tercer fantasma tiene que ver con el temor de los usuarios a ser observados o a ser evaluados. Y la amenaza de la inflación de esos puntajes, de esos resultados. Porque resulta que en la medida que nos encontremos con que las evaluaciones de desempeño, las encuestas de clima, empiezan a tener ciertos incentivos para tener mejores resultados,
perdemos muy buenas herramientas de desarrollo, de diagnóstico, a cambio de empezar a hacer gestión. Y el problema es que entonces cuando queremos ver cómo está el desempeño en términos de competencias de las personas, todas nuestras personas son estrellas mundiales, todos están al tope de las escalas, todos están en los altos puntajes. Y cuando queremos ver cómo están distintos elementos de la organización, como el clima laboral o distintos tipos de elementos, todas las áreas tienen tremendos puntajes, todas las áreas tienen cero problemas, todas las encuestas salen perfecto. El momento en que ponemos incentivos a esos resultados, perdemos excelentes herramientas diagnósticas o de evaluación. Lo segundo tiene que ver con revisar los instrumentos de evaluación. Resulta que muchas veces esta inflación de los puntajes tiene que ver con que los instrumentos que estamos utilizando son muy generales o no están adecuadamente construidos. Ahí la recomendación es atraer a personas expertas en el uso de instrumentos para poder asegurar de que lo que estamos usando para poder medir realmente esté diseñado adecuadamente para ese fin. Y por tanto no esté generando una presión en esta inflación y esté llevando a que esos puntajes, por el solo uso de ese instrumento, por cómo está diseñado, los puntajes tienden a aumentar, aumentar, aumentar. Porque la gente tiende a utilizarlo de una manera como sencillamente viene diseñado el instrumento. También nos importa que en este espacio donde hay un cierto temor en el poder usar esta tecnología, resulta muchas veces ese temor viene dado porque no nos sentimos tan capaces de poder usarla exitosamente. Y cuando eso ocurre, es importante que se generen espacios para poder darle posibilidad a las personas de calibrar su respuesta o aprender a evaluar o aprender a dar feedback, porque muchas veces las personas se sienten un poco ansiosas al momento de tener que hacer esto y como en los procesos de personas basados en tecnología, lo que queremos es que la gente los utilice de forma más autónoma. Naturalmente, entonces, nos ocurre que estos espacios no pueden quedar anclados en nuestra herramienta tecnológica y tienen que ser abordados desde el enfoque humano, persona a persona. Poder bajar esas ansiedades a través de este contacto con otras personas que nos enseñen a hacerlo de una mejor manera. Y la última recomendación ya tiene que ver con algo mucho más práctico. Cuando tenemos ciertos evaluadores o ciertas áreas que tienden a tener resultados o muy altos o en algunos casos muy bajos, usemos la norma social. Mostrémosles cómo es lo normal, qué es lo que el resto de las personas, áreas, la forma en que están evaluando y lo lejos que estas personas están del conglomerado de otras personas o de otras áreas. Cuando eso ocurre, naturalmente les mostramos esa distancia, les mostramos que están por fuera de lo esperado y por tanto naturalmente tienden a regular sus evaluaciones. Esto es algo que nos ayuda tremendamente cuando tenemos ciertos evaluadores que consistentemente o evalúan demasiado bien o evalúan demasiado mal. Y con esto entonces queremos cerrar estas recomendaciones que esperamos que ayuden a las áreas de personas a que no se les aparezcan estos fantasmas. Si bien los fantasmas siempre van a estar ahí y siempre van a ser una amenaza, lo que esperamos es que estas recomendaciones nos ayuden a disminuir el efecto de estos peligros latentes. Y para eso es fundamental el entender que la tecnología es una tremenda herramienta de gestión de personas, pero que su uso es donde está hoy día ese gran desafío y esa gran brecha, como yo les decía, ese desafío de optimizar en términos de su utilización. Por eso entonces es que no hay que olvidar que, por una parte, lo que nosotros vamos a ver es que no importa lo avanzada que sea la herramienta, da lo mismo, la herramienta puede ser de última tecnología, pero si el usuario no quiere o no tiene ganas o no tiene interés en ese proceso, lo más probable es que todo ese potencial se nos va a ir a la basura. Y si es que finalmente queremos que exista este interés, lo que necesitamos es abordar siempre un enfoque basado en las personas, que no se nos olvide ese enfoque en las personas cuando estamos tratando de implementar e impulsar tecnología al interior de las organizaciones. Y finalmente, cuando queremos espantar fantasmas, hay claves muy sencillas. Hazlo fácil, hazlo atractivo, hazlo social, hazlo agradable y hazlo simple. Muchas gracias por este espacio.